tenemos que hacer este doble pensamiento de decir de dónde viene el mensaje y a la conciencia de las personas que la ciberseguridad es importante, y después a las empresas, a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy, ese valor, ese gran valor agregado de Claro con este SOC, brindando la parte de seguridad para las empresas, es un gran comienzo. Es la parte que nosotros decimos que se tiene que tener considerado para de ahí poderse mover y avanzar. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Innovation Lab. Soy Alexka Díaz y hoy continuamos hablando de nuestra serie sobre ingeniería social con el episodio Rompiendo el Engaño. Vamos a hablar sobre cómo podemos identificar y protegernos de estos ataques. Para esto contamos siempre con la compañía de nuestro experto en ciberseguridad. Rogelio, ¿cómo estás? Es un gusto, muy bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal, Alex? Muy bien, aprendimos mucho en el segmento anterior que era sobre la ingeniería social, ¿lo recuerdas? Justo, estuvimos platicando, dando un overview de qué es, cómo podemos hacer un primer prevención de este tema. Claro que sí, sobre todo lo que era saber identificar esas señales de advertencia. Por eso queremos empezar sobre cuáles son esas principales señales que podemos identificar, como la palabra lo dice, de un posible ataque de la ingeniería social. Mira, yo creo, y la recomendación como lo platicamos en la sesión pasada, es tenemos que hacer este doble pensamiento de decir de dónde viene el mensaje y hacia dónde va. Entonces, eso es fundamental. Y déjame poner el ejemplo, es revisar que la dirección de email sea la correcta, que tenga las letras, el dominio correcto. En muchos casos, y es parte de las técnicas y tácticas que usan, es cambiar una pequeña letra para que parezca a tu lectura exactamente igual, pero en realidad es apócrifo. Entonces, vale la pena siempre revisar de dónde viene, que realmente venga la dirección de correo correcta, que realmente venga bien escrito el nombre de la persona, así como las direcciones de páginas web, y sobre todo el tener este pensamiento de hacer un doble check. En el mundo de ciberseguridad tenemos este concepto de doble factor de autenticación. Y es justo lo que podemos hacer nosotros sin tecnología. Es decir, yo te puedo mandar un texto, tú lo recibes, yo te estoy pidiendo algo y tú a lo mejor dices, tengo duda de que sea él, porque él a lo mejor no se refiere a mí así o no me dice Alexka, claro, ¿no? O alguna cosa que no te parezca correcta. Que te distinga contra y otro. ahí dices, bueno, pues déjame le llamo, o déjame le mando un correo, o déjame le mando un texto por otra aplicación. Y ese es, digamos, el concepto de hacer un doble checking de quién es la persona que te está requiriendo información. Pero, digamos, fuera de que hay una tecnología, hay una solución de Fortinet que hace esto, esta autenticación de dos pasos, nosotros la podemos hacer de esa forma sencilla, ¿no? Mencionabas algo muy importante, porque a veces recibimos los correos electrónicos, solamente miramos aquí Rogelio Aguilar, pero si le damos clic, el correo nada que ver con el tuyo. Exacto. Y ese nos guiamos solamente con la primera cosa. Exacto, y luego incluso cuando tú abres, por ejemplo, la dirección de correo electrónico, puede decir que el dominio tenga una letra de más, o una doble I, o una doble O, etcétera, y entonces pues parece a vista que es el mismo, pero no lo es. Y la verdad es que al final, como lo hablábamos en el capítulo pasado, tenemos que tener esta conciencia, que es parte de todo el ecosistema de seguridad. Tener la conciencia y tener esta duda siempre presente de cuando me piden algo que pueda comprometer seguridad, hacer el doble check. Es decir, revisar la dirección, revisar la URL, ¿no? Que es la dirección de las páginas web, revisar si el que me está mandando el texto viene de un número que es, ¿no? Es certificado, etcétera. Entonces, eso es una de las principales recomendaciones que siempre hacemos y que es el fondo de la tecnología, hacer esta autenticación doble, ¿no? Hubo un caso famoso en la campaña Hillary Clinton, que fue un colaborador que recibió un correo, le dio clic a un enlace que no debía y ahí quedó la campaña. Sí, exacto. Y eso nosotros como lo vemos y de acuerdo a todos los análisis y estudios que hacemos, es que quizá nosotros lo vemos como un correo que llegó, pero quizá ese le llegó a muchas personas muchas veces y algunos hicieron el descartar esa información y alguien cayó. ¿Consideras que es importante vos como experto en el tema, verdad, que todas las compañías emitan o tengan siempre un curso sobre este tema para todos sus colaboradores, para evitar el phishing, para evitar que caigan este tipo de red de la gente que se dedica a este tipo de actividades?
Sí, esto yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto. Tiene que haber una cultura de ciberseguridad, como platicábamos. Es una cultura que tiene que infundirse en todos los miembros de las organizaciones, de todas las empresas. Entonces tiene que haber esa parte, pero también tiene que haber un complemento en donde, como lo conversamos, una vez que alguien cae, este error humano, ¿qué pasa atrás? Entonces tiene que haber un sistema que proteja, un sistema que tenga reglas y un sistema y un proceso que te indique cómo reaccionar. Porque también eso es algo súper importante. En el episodio pasado hacíamos una analogía de este castillo. Entonces nosotros decíamos, vamos a proteger el perímetro, ¿no? Pero una vez que están adentro, ¿qué hacemos, no? Tienes que detectarlos, tienes que de alguna forma identificar, aislarlos para que no puedan dejar una puerta trasera, para que no puedan encontrar más información. Pero ya después, en el siguiente paso, cuando ya los tienes, ya te atacaron, ¿cómo vas a reaccionar? Entonces, digamos que esto es un proceso que empieza desde la conciencia del tema, después pasando por un proceso de cómo reaccionar cuando pase esto y luego que a lo que nosotros le llamamos el incidence and response, ¿no? Ya tienes una incidencia y ahora cómo respondo. Exactamente. Así es. ¿Consideras también que es importante que las empresas inviertan en poder resguardar su seguridad con un buen equipo de tecnología? Porque muchos pueden decir, yo soy una pyme, una pequeña empresa, no tengo por qué protegerle ni invertir tanto, pero al final es tu negocio, que estás ahí. El ejemplo de la casa, vamos a siempre mencionarlo. Exactamente. Y mira, por muy pequeña que pueda ser la empresa, siempre tiene un sistema contable, siempre tienen unas nóminas, siempre tienen una cuenta de banco. Y eso en realidad es independientemente del tamaño de la empresa. ¿Qué es lo importante de la empresa? ¿Qué hace? ¿Dónde están sus clientes? Información confidencial de sus clientes, el uso de información de los mismos clientes es responsabilidad de las empresas. Entonces, sin importar tanto el tamaño, por eso decíamos, es importante, uno, tener la conciencia y luego, dos, pues hacer esta labor de inversión en este tema. Nosotros hacemos esta analogía en el mundo de la ciberseguridad, que es como el seguro del auto, ¿no? Cuando tú tienes un seguro del auto no dices, oye, quiero proteger de la mitad para adelante. En realidad porque no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué haces? Pues lo proteges en la medida de lo posible todo, ¿no? A veces con una cobertura más amplia, menos amplia. Pero ¿qué estás esperando? Nunca usarlo. O sea, estás esperando que te vuelvas a acordar el próximo año que tengas que volver a pagar y olvidarte de eso. Entonces, ese es justo lo que nosotros queremos poner aquí en la mesa. Hemos trabajado con el grupo de Claro en diferentes ofertas en donde hacen eso. Por ejemplo, Internet más seguro, que es en donde tener una solución, una oferta de Internet con alta velocidad, con alta disponibilidad, y seguro. Para que pase eso, exactamente, que las empresas digan, bueno, yo tengo esto, tengo la primer base de la pirámide de seguridad puesta en mi empresa y de alguna forma te desentiendes de poder empezar a construir a partir de ahí. Entonces, yo creo que esa sería la recomendación. Y regresando un poco a la analogía del auto, pues es imposible solamente proteger una parte. Entonces, hay que estar prevenidos, hay que invertir, porque al final nosotros tenemos un dicho que es ahí muy, muy común en el mundo de ciberseguridad y es que hay muchas empresas que ya fueron atacadas y hay otras que lo van a hacer. O sea, en realidad, este es un mundo en donde todos estamos, disponibles, expuestos para recibir un ataque. Entonces, vale la pena primero hacer la conciencia y después evaluar ese tema de en dónde veo el principal riesgo y poder ponerle foco en eso. Claro que sí, Rogelio. Una vez que identificamos una posible amenaza, ¿cuáles serían las mejores estrategias para poder desarmar un ataque? Mira, hay diferentes pasos porque hay diferentes tipos de ataques. Entonces, a veces cuando se compromete, por ejemplo, los accesos a las aplicaciones, hay un procedimiento. Cuando ya se tiene tomada la información, hay otro procedimiento. Cuando se quiere hacer, digamos, la limpieza de la casa, otra vez regresando a la analogía, decir, bueno, estoy seguro que ya no hay nadie adentro, pues tendría que revisar todo, ¿no? Pero, digamos, poniéndolo de una forma sencilla para toda la audiencia que nos acompaña hoy, lo que hay que hacer es un proceso de 4 pasos. Y como te decía, es proteger afuera, luego identificar adentro quién está y cómo está y qué está haciendo, aislarlo, tener una acción correctiva al daño que ya se hizo, y después al final poder tener una respuesta con pasos muy, muy específicos. Porque a veces, y tenemos un ejemplo muy cercano ahí del país del norte
de México, igual una operadora de telecomunicaciones que sufrió un ataque hace poco y salieron a la prensa a decir, bueno, solamente este bloque de personas se vieron comprometidas en este nivel, en esta información, pero eso ya lo tenían previsto, el tema de decir cómo aíslo y cómo digo, esto me hizo daño, pero que no me siga haciendo más daño, ¿no? Claro. Para no comprometer a toda la información. Entonces, de alguna forma te afectan, pero termina siendo parcial. Tienen Entonces, todo segmentado para evitar que todo sea y se expanda. Exactamente. Entonces, eso fue un caso real de hace apenas unos días que se informó y así lo hicieron. Al final se contuvo el ataque y solamente digamos que se hace la respuesta a la parte afectada, que en este caso era particularmente un grupo que usaba ciertos servicios y dentro de esos servicios solamente se comprometió una parte de la información. Pero es eso, porque lo tienen segmentado y entonces una vez que lo detectan que está pasando, cierran las puertas y entonces en esta analogía de la casa es como estás aquí y ya no puedes ir a ningún lado. Claro. A lo mejor ya hiciste daño aquí, pero ya no puedes ir a ningún lado y de esa forma se contiene, ¿no? Vos como experto también, ¿qué recomendás a la empresa como tecnología a implementar dentro de la misma para recordar esa seguridad? ¿Qué debe ser indispensable para estas empresas, tomando en cuenta las pymes y las grandes empresas? Sí, y otra vez, y la recomendación la voy a hacer sin importar el tamaño, porque el tamaño tiene que ver con el dimensionamiento de la solución. Pero al final, déjame ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos una propuesta de solución que le llamamos anti-ransomware. Y esta propuesta de solución tiene diferentes componentes que te protege. Por ejemplo, el tema de cómo está siendo usada tu marca. ¿Qué hay en el dark web tratando de comprar passwords o usuarios? ¿Qué está pasando en aquel mundo lejano, que no es tan lejano, pero claro, que nosotros vemos que a nosotros no nos puede pasar? ¿Qué está pasando con tu marca de las empresas? ¿Hay alguien atrás tratando de comprar accesos? En fin, eso es el primer paso, porque eso es antes del ataque. En realidad, eso es, digamos, antes de que te ataquen, alguien dice, bueno, voy a atacar a la compañía de Alexca. Y entonces alguien empieza a buscar quiénes trabajan, cuántos trabajan, claro, a qué te dedicas, qué haces. Y eso todavía no te atacan, es solamente un trabajo, digamos, de investigación de estos grupos. Y después, ¿qué hacen? Encuentran los eslabones débiles como hablábamos. Es decir, ¿qué puede ser? El correo electrónico. ¿Qué puede ser? Una vulnerabilidad de acceso al data center. O utilizas información en la nube, aplicaciones en la nube, storage en nube privada, en nube pública. Y ahí es en donde empieza a decir, bueno, voy a intentar aquí, voy a buscar allá, voy a buscar allá. Y empiezan a buscar esos eslabones débiles. Pero tiene que ver un poco con la naturaleza de tu negocio, sin importar el tamaño. Hay negocios muy pequeños que son más tecnológicos, hay negocios más grandes que son menos tecnológicos. Entonces, digamos que las puertas en donde puede haber vulnerabilidad son diferentes. Entonces, en realidad yo creo que tiene uno como responsable de la seguridad en las diferentes empresas de los que nos acompañan acá, tendría que hacer ese análisis, decir, ¿en dónde está lo que vale de mi empresa? ¿Qué quisiera yo proteger? Y haciendo como esta reingeniería inversa, ¿no? De decir, si ya estuvieran aquí, ¿qué me dolería que se llevaran? ¿O por qué estaría yo dispuesto a pagar qué? Y entonces de ahí empiezas a hacerlo hacia atrás, tratando de proteger ese core de tu negocio. Me recordaste un caso de una plataforma que es de trabajo, donde en su momento personas que se dedican a esto, ¿verdad?, lograron ingresar a la web, extrajeron información de los usuarios y ¿qué hacían? Lo vendieron a la dark web. Entonces la gente lo compró y te llamaban a vos y ya sabía que te dedicabas, a dónde trabajaban y de esa forma mandaban los famosos correos o le decían, mira, yo tengo esa tu información, sé dónde trabajas, sé dónde viví y tengo información tuya privada que te puede perjudicar, requiero tanta plata para evitar que esto se publique. Y era mentira. Entonces mucha gente que ya estaba familiarizada con lo que es el tema, habló con expertos, habló con amigos, le decían, no, mira, no hagas eso es gente que se dedica a este tipo de acciones malas, pero otra gente sí cayó. Entonces transferían plata sin tener nada, únicamente tenían el acceso a lo que es su usuario, su clave, y por la información que publicaban en la página, se sentían que en realidad había algo contra ellos. Eso es justo, y eso es lo que hablábamos en el capítulo pasado de ingeniería social. Ocupan esta parte de meter miedo, de decir, oye Alexca, tu número es este, y tu dirección es tal, y vives en el apartamento tal, piso tal. Ahí ya te ponen en una situación de miedo, ¿no? De decir, claro, ¿por qué tienes esa información? Y tú sientes que están atrás de la ventana, ¿no? Sí. O sea, tú dices, y ahora me están viendo, porque saben que tengo un auto de tal marca, de tal año, de tal... O sea, y eso después diciéndote,
tengo esto que tú no sabes que tienen, entonces ahí te ponen en una situación súper comprometedora. Pero ese es justo el ejemplo de cómo ligan una técnica con una táctica para poder encontrar la vulnerabilidad. ¿Qué política de seguridad podemos recomendar a las empresas para prevenir estos ataques? Mira, nosotros normalmente hacemos un estudio, hacemos un análisis, como te decía, del tipo de empresa, del número de empleados, etcétera. Pero realmente, en general, lo que tienes que hacer es, primero, proteger tus datos. Y depende de tus datos en dónde estén. Si están en una nube o si están en un lugar físico, hay que protegerlos. Y te digo físico... No anotarlo, como la gente usualmente lo hace, bloc de nota, y tienen ahí su usuario, su clave, toda la información personal. Exactamente. Mira, es como decíamos, si yo te dejo el password en un papelito aquí al lado de esto, pues cualquiera podría decir, a ver, déjame ver si es o no es, ¿no? Y entonces eso, digamos que es parte de la cultura de decir, pues tiene que haber algunos protocolos, cursos para la gente, decir, tienen que ponerle foco a esto, tiene que haber una cultura de protección, porque como decíamos, en algunos casos, la información está aquí, en la computadora que está aquí, y a lo mejor esas tienen un respaldo en la nube pública o en la nube que está en el data center al lado, pero al final si yo llego y puedo conectar mi dispositivo a tu servidor, puedo robarme toda la información. Entonces, ahí tiene que haber un análisis de en dónde está lo que importa, en dónde está lo que para mí tiene valor, y de ahí empezar a proteger esas partes. Lo que queremos hacer acá es eso, realmente educar a las personas, sobre todo no poner en clave cumpleaños, que es demasiado sencillo, o no poner la misma clave en todas las plataformas, que con un acceso ya sabemos que puede ingresar a cualquiera, nuestra banca en línea, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, etcétera. Es justo eso, y eso es parte del, digamos, ese es un trabajo conjunto, nosotros lo vemos así como un trabajo de concientización de las personas, como dices tú, de tener ciertos parámetros de seguridad, de no dejar la puerta abierta, no dejar el acceso aquí, pero también de las organizaciones, en el tema de decir, yo te voy a dar, Alexa, el password y el acceso solamente a lo que tú necesitas. Si te doy el acceso a todo, el responsable soy yo, no tú. Así es. Entonces, al final eso es parte, es una responsabilidad compartida entre los usuarios, las empresas y los procesos que se implementan de seguridad. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Para finalizar lo que es este tema, quiero que dejes un pequeño resumen a la audiencia y poder visualizar algunas tecnologías de seguridad que se implementan para todas estas empresas que queremos evitar ciberataques dentro de las mismas. Sí, yo te pondría 4 ideas más o menos. La primera es lo que te decía, hay que entender si estamos siendo objetos de un ataque. Entonces ahí nosotros tenemos una recomendación de una solución que es para eso, justo para el cómo está siendo utilizada la marca, digamos, ¿no? Que eso es previo al ataque. Y después, como te decía, hay que proteger los endpoints, que nosotros le llamamos a los puntos de conexión finales, ¿no? Que puede ser una laptop, puede ser un servidor, puede ser una tableta, puede ser tu móvil, ¿no? Porque gran parte de nosotros trabajamos con estos dispositivos móviles, y entonces eso es a lo que le llamamos nosotros los dispositivos finales, ¿no? Los endpoints, que también se conectan a una red, se conectan a las aplicaciones, y no siempre son de las corporaciones. O sea, a veces uno lleva su tablet personal y abre ahí su correo, y entonces ahí puede haber un punto. Pero es proteger los endpoints, proteger el email, y después tener un proceso de una vez que se tiene una incidencia, cómo responder. Yo creo que eso podría englobar de alguna forma... Y eso es importante, esa protección, porque a veces estamos con nuestros equipos, puede ser una tablet, un computador, un teléfono, y salen los pop-up. A veces uno ingresa a una página y aparece una publicidad, y aparece otra publicidad, otra manera de identificarlo es que se pone lenta la máquina. Sí. Porque hay algún malware ahí ingresado que nos puede afectar nuestra información, nuestra seguridad. Exacto, y que puede estar capturando todas las teclas que tú marcas, los textos que envías, los emails, en fin, puede estar haciendo muchas cosas. Nosotros, como parte de la recomendación de una oferta, como les platicaba, de Internet más seguro que hemos trabajado con Claro, en parte de la campaña le decíamos a los grupos de las empresas que nos acompañaban que hay un grupo experto dedicado a estar actualizado en entender qué pasa, cuáles son las tendencias, cómo está la correlación de los ataques del otro lado del mundo contra los que hay aquí, etcétera. Y a ese grupo experto que está 24/7 dedicado a eso, se llama SOC, que es un Security Operations Center. Y eso es parte de los servicios que Claro ofrece.
Entonces, en conjunto con Fortinet, con las soluciones para la ciberseguridad, más ese servicio, que es un servicio que dan personas capacitadas que en conjunto están llevando a la vanguardia con lo último del día, hacen que este servicio de Internet más seguro sea un espectro mucho más amplio para las empresas que buscan eso, ¿no? Estar protegidas y tener esa primer base de la pirámide de seguridad. Entonces, eso vale mucho la pena porque al final cuando las empresas dicen, yo voy a tener un grupo dedicado a seguridad, pero realmente no es su core business, realmente no es a lo que ellos se dedican, entonces es muy costoso, es muy difícil mantenerlo, etc. Así que nosotros poníamos sobre la mesa ese valor, ese gran valor agregado de Claro con este SOC, brindando la parte de seguridad para las empresas. Es un gran comienzo, es la parte que nosotros decimos que se tiene que tener considerado para de ahí poderse mover y avanzar con soluciones más específicas dependiendo del tipo de empresa o dependiendo el giro del negocio. Y en tu experiencia, ¿qué caso real nos puedes comentar para poder identificar este tipo de ataque? Pues mira, yo siempre creo que cuando las cosas dejan de funcionar de la manera que uno espera, es un foco rojo, ¿no? Y como decíamos, desde el punto de que, ¿por qué me llega una notificación de un número de la India? Si yo no tengo contacto con nadie allá, o de Colombia, o en un horario que no es tu horario, ¿no? Entonces ahí empiezan a hacerse focos rojos. Y después, como dices tú, en los sistemas, ¿por qué un sistema está tratando de autenticarme y me manda a una página diferente? Cuando normalmente no lo hacemos así. O cuando normalmente no, de tu grupo nadie te ha dicho, oye, ahora vamos a hacer el password en este lugar y no en donde siempre lo haces. Entonces, esas pequeñas cosas que parecen muy triviales, pero son la puerta para poder tener un ataque. Entonces, yo me quedaría con esa recomendación y otra vez, espero no ser muy repetitivo, pero quiero dejar que es la conciencia social, la conciencia de las personas que la ciberseguridad es importante y después a las empresas, a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy, de ponerle un foco a esto, de realmente ponerle una prioridad, de decir, puede estar comprometida mi información, está habiendo ataques sin importar el tamaño de las empresas, sin importar el giro, así que eso merece la pena tomarse un momento y analizar si realmente estoy poniendo la atención a la seguridad, ¿no? También abordando un poquito lo que estás mencionando ahorita, ¿qué herramientas podemos recomendar a toda esta empresa para poder prevenir estos ataques y herramientas tecnológicas que ellos puedan tener? Mira, sin duda nosotros, y a lo mejor compartes la idea conmigo, el antivirus es como lo primero que te puede llegar a la mente, ¿no? Decir, tengo un antivirus, estoy seguro. Y hay gente que ni siquiera lo tiene, dice, no voy a invertir en eso porque entonces ahí vamos para atrás, dicen exactamente. ellos, sí. Pero es como hoy en día, yo creo que es difícil que alguien que tenga banca o que tenga de alguna forma transacciones digitales o información en un dispositivo, que no lo tenga con un password. Seguramente habrá, no estoy diciendo que no, pero el común y como el sentido común te diría, pues si ya tienes algo importante aquí, pues al menos ponle un código de cuatro dígitos. Claro. ¿No? Entonces, creo que es por ahí. Yo, parte de lo que nosotros creemos es que hay que recomendar tener un proceso que te pueda ayudar a ir de la mano. Es decir, cuando tú como empresa dices, bueno, yo te voy a forzar a que cambies el password cada 20 días. Y te voy a forzar a que sea un password seguro con caracteres de cierto tipo. Y te voy a forzar a que solamente tu información esté contenida en un sector de mi red. O que no tengas acceso a la nube. O que no tengas acceso a ciertas aplicaciones. Y eso son políticas que al final termina siendo un proceso que se implementa con soluciones. Nosotros, algo muy importante, te voy a interrumpir acá, porque muchas empresas y también los bancos ponen medidas de seguridad que tenga mayúscula, minúscula, símbolo, número, y que en ciertas claves tienen que renovarse cada cierto tiempo. Pero a veces, como estamos cómodos, decimos, cambiar la clave cada cierto tiempo, ¿para qué? Si tal banco no me lo pide, tal empresa no me lo pide, pero es una medida de seguridad importante para prevenir este tipo de situaciones. Exactamente, y al final, déjame regresar a la analogía del seguro del auto. ¿Tú crees que tu auto se puede inundar? Depende de dónde vivas, a lo mejor es difícil, pero puede ser que te vayas de vacaciones y ese día pasó el huracán y se inundó y no estás cubierto para inundaciones. Y dice, porque nunca te tomaste el tiempo de decir, oye, pues quiero una cobertura amplia porque suelo vivir o viajar a lugares en donde eso puede pasar.
Pero generalmente si no te detienes a pensarlo y analizarlo, pues podrías ir como con la cobertura básica en donde solamente es para choques o no choques, exacto, y resuelves. Pero cuando alguien te dice, oye, pues esto pasó y se acaban de inundar no sé cuántos miles de autos en ahí el norte de México, corriendo a ahí hacer todo el mundo toda dice, la a ver, medida de déjame seguridad. ver cómo está lo mío. Y entonces es eso, tratar de compartirles aquí a la audiencia. Hagamos esa cultura, hagamos ese ejercicio hacia adentro de prevención. Y después al final hay mucha gente experta. Nosotros como Fortinet en conjunto con Claro hemos puesto en diferentes puntos, diferentes perfiles de expertos para que les ayuden exactamente en eso, en poder hacer este cuestionario y decir, ¿tú qué ocupas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de aplicaciones? ¿Cuántos empleados tienes? Y hacemos este assessment de seguridad para decirte, mira, yo creo que tienes vulnerabilidad en el punto 1, en el punto 2, puede estar comprometido en el punto 3, y entonces en base a eso te hacemos una propuesta de solución. O sea, en realidad aquí tampoco se trata de tratar de convertir a toda la audiencia en ingenieros de ciberseguridad, claro. porque no es posible, pero ya hay gente experta y eso es justo lo que venimos a platicar y a proponerles. En realidad lo que necesitamos primero es un interés de ponerle foco a esto, y después al final hay grupos que podemos ayudarlos para todo Centroamérica. Tenemos equipos locales en todos los países en donde pueden acercarse a ustedes y tener esta charla, tener esta conversación de cómo empiezo este camino hacia la ciberseguridad. Tener un recurso educativo, porque hay que educarnos todos. Esto no es algo de que, pues como decías vos, soy experto, no soy experto, lo miramos todos los días, solo que nos falta identificarlo, que es lo que queremos lograr acá, poder identificarlo y prevenirlo. Exactamente, y mira, yo quisiera a lo mejor concluir este comentario diciendo, esto es un tema que hoy puedes ser tú experta en todos los conceptos, y quizá mañana salgan 10 nuevos que no tengas idea. Entonces, esto es un tema de constante capacitación, de constante estar pensando y estar, digamos, poniéndole foco. Pero otra vez diciéndote, no hay necesidad de que todos se vuelvan expertos en ciberseguridad. Claro. Lo que necesitamos es que tengas la conciencia de que hay que ponerle un foco a esto, y ahí podemos ayudarles. Ese es justo el mensaje que queríamos dejar. Que es lo que hablábamos en el capítulo anterior. No queremos darle a ustedes los conceptos de qué es phishing, qué es esto, qué es tal cosa. Queremos que ustedes puedan decir, esto me ocurrió a mí, esto le ocurrió a un amigo, y no queremos que siga pasando. Exactamente. Mira, la información hoy está al alcance de todos. Podemos hacer una búsqueda, cuáles son los tipos de ataques, y nos van a salir 20, 30 con sus diferentes definiciones y correlación con otros, etcétera. Pero eso realmente de poco te sirve el tener el concepto. Lo que tú necesitas saber es tener la conciencia de que tienes que hacer este pensamiento de analizar, ¿es una situación de riesgo o no? Y de ahí parte lo demás. Entonces, la información está a la mano de todos. Nosotros podemos compartírselas en detalle, ¿no? Porque justo a eso nos dedicamos, en eso estamos todos los días. Pero es eso. Yo creo que vale la pena ponerle tiempo, levantar la mano, acercarse al grupo experto que tenemos en los países y tener esta conversación de decir, ¿cómo me puedes ayudar como Claro Fortinet a empezar esta transición hacia un mundo seguro, ¿no? Que el objetivo de este segmento, que todos ustedes puedan lograr identificarlo y tengan una herramienta para poder prevenir este tipo de situaciones. Bueno, estimada audiencia, esto es todo por hoy en Innovation Lab. La próxima semana vamos a seguir conversando, ¿verdad, Rogelio? Y vamos a hablar de historias de engaños. Suena interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Son casos de estudio en ingeniería social. Vamos a explorar también historias reales y aprenderemos de los errores del pasado. ¿Algo tenemos que aprender? Sin duda. Para no repetirlo. Que aprender para no repetirlo, justo eso. Hasta la próxima, estimados. Los esperamos en el próximo episodio de Innovation Lab.